9 de la mañana con 8 minutos y ya estamos preparados para nuestro panel del día de hoy, un panel temático. Además, nos vamos a centrar en temas vinculados a la educación. Estuvo marcado durante estas últimas semanas por las movilizaciones de los profesores. Recordemos que hubo una baja del paro, sin embargo todavía se insisten en algunas mejoras dentro de lo que se estuvo resolviendo por los profesores. En particular fue el aprobar parcialmente la propuesta hecha por el Ministerio de Educación y también la opción de fin al paro. Tuvo un respaldo mayoritario. Sin embargo, todavía siguen algunas inquietudes en el magisterio. En ese escenario es muy importante entonces el poder ir analizando y haciendo los diagnósticos actuales de lo que está pasando en la educación en nuestro país, y para ello ya tenemos a nuestras panelistas para esta jornada. Saludamos a Marcela Gajardo, ella es investigadora senior de Flaxo Chile, cofundadora y exdirectora del programa de promoción de la educación educativa, de la reforma educativa, de América Latina y el Caribe, PREAL. Marcela, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Rodrigo, un gusto estar con ustedes, muchas gracias por la invitación. Y también saludamos a Bárbara Manríquez, ella es investigadora de pivotes, estudiante de Administración Pública, además en la Universidad de Harvard, está desde Estados Unidos sin ir más lejos con nosotros. Bárbara, también bienvenida, gracias por estar acá. Muchas gracias, Rodrigo, y hola, Marcela, buenos días. Hola, Bárbara, buenos días. Vamos entonces a los temas. Ya estábamos hablando lo que es la contingencia, lo que fue particularmente la semana pasada y lo que se está proyectando entonces en torno a estas diferencias entre las propuestas del Mineduc y lo que es el profesorado. Sin embargo, esto es uno de los factores que está marcando la discusión actual, porque a la hora de ir haciendo los análisis y particularmente las implicancias que puede tener una paralización, está este contexto post pandemia y además la brecha en los aprendizajes que ha estado sobre la palestra desde hace bastante tiempo. Y frente a ello, para empezar ya la conversación, Marcela, Bárbara, es importante ir haciendo los diagnósticos y saber qué tan profundo ha sido este cambio educativo tras la crisis sanitaria y particularmente dónde están también los temas donde debemos hincar el diente. Marcela, parto contigo. Muy bien. Yo creo que a este respecto me alegró mucho que se depusiera el paro de profesores, porque para muchos es una posición de consenso que la crisis de la educación no empezó con la pandemia. La crisis de la educación solo se agudizó con la pandemia. Y evidencia reciente sobre los resultados del aprendizaje y la calidad de la educación dan cuenta de un panorama que es bastante desalentador. Entonces, en este contexto, un paro docente a lo único que conduciría es a profundizar el fracaso escolar. Y no estamos en condiciones de hacer eso básicamente porque este panorama desalentador, que es no solo para Chile, sino para el conjunto de América Latina, en materia de calidad se manifiesta en un desempeño estudiantil, en logros de aprendizaje que son preocupantemente bajos. Aún queda un largo camino por recorrer para alcanzar niveles cercanos a los países de alto desempeño. En promedio, según las pruebas internacionales que se aplican para medir aprendizajes, los estudiantes no alcanzan expectativas mínimas en matemáticas, ni en lectura, ni en ciencias. Demasiados tienen dificultad para responder incluso a las reglas más elementales de esta prueba. Y muy pocos tienen un desempeño excelente en las materias evaluadas. Tú preguntabas por la equidad. Aquí hay otro conjunto de problemas que son iguales o mayores que el tema de la calidad. En la mayoría de los países latinoamericanos, y Chile no es una excepción, los estudiantes urbanos obtienen mejores resultados que sus pares rurales. En algunos países, los niños alcanzan niveles de desempeño más altos que las niñas en matemáticas y ciencias. Las niñas se desempeñan mejor que los varones en lectura. Estas brechas de logro, sin embargo, son menores que las que hay entre estudiantes urbanos y rurales, donde la situación es bastante crítica. Y en eficiencia, mientras los países de mayores ingresos suelen tener un mejor desempeño que los países de ingresos bajos, algunos logran resultados distintos a los que su nivel de ingresos predeciría.
De hecho, lo que equivale a decir que en el campo del desarrollo educativo los niveles de gasto solo predicen parcialmente el logro de sus estudiantes Ujú. y por sí solos no determinan su desempeño ni sus niveles de aprendizaje. Marcela, vamos a también ahí darle la palabra a Bárbara para que también nos haga sus apuntes respecto a esta temática y aludías a cifras bien relevantes en torno a lo que son estas mediciones. Sin embargo, ahí yo quiero también saber cómo Bárbara ha estado siguiendo efectivamente estos procesos que se están viviendo, no solamente la afectación post pandemia a las trayectorias educativas, que es algo que ha estado puesto sobre la palestra en más de una oportunidad, no solamente respecto a las políticas que se aplican desde el Estado mismo, sino que además lo que está subyaciendo, que es lo que Marcela de una u otra forma planteaba, fenómenos que se estaban viviendo incluso antes de la pandemia. Pero Bárbara, ahí te dejo yo a ti la palabra. Bueno, a mí me parece bastante acertado el diagnóstico que hace Marcela, lo comparto 100%. Y para complementar, nosotros desde Pivote, con los resultados del CIMSE 2022, que a veces quizás solo con puntajes uno no puede dimensionar el impacto Mm. real que tuvo la pandemia sobre los niños, lo que nosotros tratamos de hacer fue proyectar cuánto se demoraría el país en volver a la situación previa Mm. al COVID, que ya era mala, o sea, ya era una situación de estancamiento donde los niveles de calidad dejan mucho que desear. Y llegamos a la conclusión de que nuestro sistema, así como está hoy, se podría demorar hasta una década Mm. recién en volver a los niveles de 2019, que fue de 2018, que fue la última evaluación CIMSE que se pudo realizar de manera censal antes del COVID. Entonces, en realidad la situación es bastante dramática, el impacto es muy considerable y es necesario tomar medidas con la urgencia que la situación lo amerita. Bárbara, a la hora de pensar también en esas medidas, ahí tú lo planteabas, es importante el poder ir estableciéndolas con los escenarios en los que estamos actualmente, donde se está también aspirando a poder ir acortando esas brechas. Hay conocimientos en una etapa crítica de los primeros años de enseñanza básica que efectivamente se vieron afectadas a propósito de la pandemia, por lo cual ahí hay que hacer también un trabajo, como lo decía, a tratar de recuperar muchos de los contenidos que dentro de esa trayectoria educativa se fueron perdiendo. ¿Cómo ves también esos elementos para poder también hacer después la misma consulta y hacer los mismos análisis con Marcela, Bárbara? Bueno, efectivamente es necesario tomar medidas y nuestro país en ese sentido enfrenta eh, desafíos en dos dimensiones por lo que yo puedo ver. Como Ujú. por un lado están los desafíos de calidad que nosotros hemos tenido históricamente y por otro lado los desafíos como para poder recuperar lo que nos quitó la pandemia. En cuanto a los desafíos de calidad, bueno, ahí hace falta, por supuesto, volver a poner el foco en la educación temprana, que es la que más genera impacto para cerrar las brechas de aprendizaje. Lamentablemente las reformas que hemos tenido en la última década no han atacado el tema de calidad, han sido más bien reformas administrativas Mm. que no han tenido un impacto en la calidad de los estudiantes, en la calidad de la educación que reciben los estudiantes. Y en cuanto a las medidas que se deberían aplicar para recuperar el impacto de la pandemia, lo que muestra la evidencia es que son medidas súper focalizadas las que están dando resultados hoy en día, como por ejemplo tutoría, Ujú. que podemos ver que el ministerio ha implementado un programa de tutoría, pero la evidencia muestra que no son cualquier tutoría las que están ayudando a recuperar los aprendizajes, sino aquellas que son súper intensivas, que son más bien uno a uno, tutor-estudiante, donde los tutores son profesores y no cualquier persona. También por otro lado, la evidencia internacional muestra que los programas de verano para poder recuperar tiempo, horas lectivas, también están dando resultados. Otro tema, la extensión de la jornada. O sea, por lo que podemos ver, Mm. son medidas que no son fáciles de implementar, pero son lo que hoy muestra la evidencia, que es lo que está dando resultados en el mundo.
para volver a los niveles pre-COVID. Sí. Marcela, ¿compartes algunas de estas posiciones y particularmente los diagnósticos que hace Bárbara? Ahí establecía en cuanto a los caminos que se deben llevar en torno a las posibles soluciones, el tema vinculado a la calidad, que de una u otra forma también quedó de manifiesto en tu primera intervención, pero además el tema de la focalización a la hora de ir apoyando a aquellas trayectorias educativas que se vieron afectadas en el marco de la pandemia. ¿Cómo ves también esas posibilidades? Yo comparto lo que dice Bárbara y me parece que sus recomendaciones son muy atinadas. De hecho, según los últimos informes sobre la situación educativa regional realizados por organizaciones internacionales como la UNESCO, como la CEPAL, como la OECD, es verdad, nuestros países en general lograron universalizar el acceso a la educación, pero la universalización se hizo a costa de la calidad. Entonces, se amplió el acceso, se amplió la cobertura, pero disminuyó negativamente la calidad. Y déjame darte algunos ejemplos. Sí. Muchos jóvenes egresan del sistema educacional sin las competencias básicas que las sociedades requieren y que se adquieren en el primer ciclo del nivel secundario de la educación. Entonces, además de enfatizar lo que dice Bárbara sobre poner el foco en la educación temprana, en la educación preescolar, yo creo que hay que ampliar y reformar el nivel medio de la enseñanza, que es donde se adquieren estas competencias básicas. Como falla esto, persiste especialmente en las zonas rurales el analfabetismo funcional, que es aquel, digamos, en que las personas no se pueden desempeñar productivamente bien, ni tampoco pueden participar informadamente en las decisiones sociales. Si bien se ha logrado reducir las disparidades de género, y eso es un logro en este país y en otros países de América Latina, estas lamentablemente aún se manifiestan en los niveles superiores de la enseñanza y en la distribución de las oportunidades de empleo. Y eso hay evidencia suficiente para poder afirmarlo con absoluta propiedad. Y esta dudosa calidad de la educación expresada en mediciones de logro de aprendizaje impide que millones de niños y de niñas conocimiento y las competencias básicas que requiere desempeñarse en el mundo de trabajo de hoy y contribuir al desarrollo como ciudadanos informados. Y eso es lo más grave. Yo creo que ahí están nuestras mayores falencias. Marcela, hacías hincapié a ciclos que están en particular en la enseñanza media. ¿Te da la impresión de que ahí ha faltado entonces establecer un trabajo más acucioso? Porque mucho hablamos de la educación de la primera etapa. También mucho se ha estado hablando de cómo vamos fortaleciendo lo preescolar, incluso. Sin embargo, ahí tú hacías alusión a las características que en muchos aspectos uno se encuentra respecto a estudiantes de esas etapas, este analfabetismo en cuanto a la comprensión de textos, en fin. ¿Crees que se debería fortalecer un poco más? ¿Ha habido cierto abandono a esa etapa del aprendizaje? Yo te diría que no ha habido cierto abandono, ha habido un casi total abandono a ese nivel de la enseñanza, porque las prioridades estaban puestas en los niveles básicos. Esas fueron las prioridades de la década de los 90 y yo creo que fuimos bastante exitosos en lograr mejorar la calidad y la equidad de la educación. En la educación básica ya sabemos lo que hay que hacer y hay que hacerlo bien. Yo creo que hay que recuperar lo que funcionó y tratar de escalarlo. En cambio, en educación media sabemos mucho menos. Hay menos diagnósticos y hay también menos propuestas de cambio educativo. Y esto es esencial porque un desafío central en el acceso y la conclusión en la educación primaria es que hay que proveer mejores condiciones y más recursos para que los niños en situación de desventaja no deserten de la escuela. El gran problema en la educación media es la repitencia y la deserción que hacen que los niños no alcancen a llegar bien preparados a ese nivel de la enseñanza. Y esto supone que se necesitan programas sociales y de apoyo financiero a la familia para evitar el trabajo infantil, por ejemplo, también supone desarrollar programas compensatorios hacia las escuelas que atienden poblaciones desaventajadas.
se necesita ofrecer mejores entornos para el aprendizaje de los niños en situaciones de desventaja, y esto significa mayor tiempo escolar, mejores recursos para el aprendizaje y menor segregación de las escuelas. Y sobre todo, insistir mucho en la motivación a ese tipo de estudios, porque es ahí donde tenemos los porcentajes más altos de deserción, y eso está quedando demostrado a raíz del cierre de establecimientos de la pandemia, que Sí. los jóvenes no quieren volver a las escuelas, no quieren volver a clases, porque no ven que retornando a sus estudios ellos vayan a lograr realmente mejores condiciones de vida y oportunidades de trabajo. Sí. Bárbara, ahí se establecen varios puntos interesantes de poder desarrollar. Por un lado está el factor de, ya lo decíamos, o sea, esta etapa educacional que ha sufrido, según lo que nos plantea Bárbara, y me da la impresión también desde mi perspectiva, cierto abandono, pero además con fenómenos que se han estado dando últimamente. Ahí hablaba de este analfabetismo funcional, que de una u otra forma se puede ir observando en algunos casos. También el fenómeno del ausentismo y también de frentón de la deserción en torno a algunos estudiantes de enseñanza media. ¿Cómo ves también ese tema? ¿Crees que ahí también debiese haber un fortalecimiento de la política pública? Totalmente, y comparto 100% lo que dice Marcela en cuanto a su diagnóstico y en cuanto a los problemas que ella detecta. Creo que es súper importante lo que ella mencionó sobre el foco en los estudiantes vulnerables. Y creo que podría ser quizás un poco visionario pretender que el Estado desde el organismo central venga y sea capaz de solucionar los problemas de todas las escuelas, ¿cierto? Pero hoy hay medidas concretas que se podrían tomar en favor de que las escuelas sean capaces también de responder a la emergencia educativa y también a las necesidades de sus estudiantes. Por ejemplo, Marcela mencionó el tema de los recursos. Nosotros tenemos en Chile una subvención que se llama Subvención Escolar Preferencial, que es para los niños prioritarios, o sea, los más vulnerables del país. Hoy en día, esa subvención está sujeta a tanta burocracia que los establecimientos no son capaces de gastársela. Es bastante ilógico. Pero hoy en día existen cerca de 500.000 millones de pesos en saldos que no se han utilizado de la Subvención Escolar Preferencial. Hay un proyecto de ley hoy en el Senado que busca flexibilizarla para que precisamente, y hoy más que nunca, en contexto de recuperación educativa, los colegios puedan hacer uso de esos recursos. Sería muy importante que ese proyecto pueda avanzar, porque precisamente lo que hace es disponibilizar más recursos financieros que hoy los colegios necesitan más que nunca, pero también necesitan autonomía para poder utilizarlos. Bueno, son las 9 de la mañana con 29 minutos. Nosotros continuamos en nuestro panel del día de hoy, enfocado en temas de educación, junto a Bárbara Manríquez, investigadora de Pivotes, estudiante de Administración Pública de la Universidad de Harvard, y Marcela Gajardo, investigadora senior de Flaxo Chile, cofundadora y exdirectora del Programa de Promoción de la Reforma Educativa de América Latina y el Caribe, PREAL. Seguimos abocándonos a hacer estos análisis y estos diagnósticos de la educación en nuestro país, luego de distintos factores. Ahí hablábamos en particular de lo que tiene que ver con la pandemia en particular, y no quiero dejar de lado el tema de la enseñanza media. Marcela, sigo contigo, porque también es importante saber las características que tiene que tener este trabajo que se haga con esas etapas educativas. Sabemos que además nos encontramos con una etapa, un nivel etario distinto, y ahí es importante también saber la forma en que vamos incorporando las estrategias para poder abocarnos en esa temática. Una mentoría, un apoyo también tiene que tener características distintas, y puede que, ahí me aclararás tú, también un desafío mayor. Lo primero que necesitamos en ese nivel de la enseñanza, yo creo que son diagnósticos certeros de cuáles son las causas que están generando esta crisis en este nivel. En décadas pasadas se llegó a determinar que lo que se necesitaba acá era una expansión de las reformas a ese nivel en particular, ¿ya? Y una mayor integración entre lo que es
se llama de distinta manera en distintos países, pero aquí en Chile sería la educación técnico-profesional ¿Ya? y la educación científico-humanística, que es la que te conduce a estudios superiores. Claro. Yo me quisiera focalizar en la técnico-profesional, porque creo que esa es la más importante en términos del futuro y de la futura mejoría de la empleabilidad de los alumnos que egresan de ese sistema. La calidad de esa educación se fue deteriorando con el tiempo y hoy día las experiencias más exitosas son las que se vinculan fuertemente con las oportunidades de trabajo en el mercado laboral. O sea, es importante que esos jóvenes que egresan ahí, de ahí encuentren después oportunidades de incorporación al empleo. La empleabilidad te diría que es lo más importante en este caso. Y como este nivel técnico profesional se ha dado en asociación con el sector privado en algunos países, yo creo que las capacidades de innovación en ese nivel de la enseñanza están dadas básicamente por lo que son las fundaciones de origen empresarial sin fines de lucro. Son ellos los que más han invertido y más logros han tenido en materia de innovaciones educativas en el nivel de la enseñanza técnico-profesional. Pero falta mucho por hacer, o sea, estamos en pañales. Sí. Tenemos que investigar mucho más qué requerimientos, qué modelo educativo se necesita para ese nivel de la educación. El país que más ha avanzado a mi juicio en esto fue México, que implementó una reforma educativa integral con un nuevo modelo para la educación básica y media, y que realmente lograron en ese nivel medio superior, como dicen ellos, universalizar el acceso y mejorar la retención y la repitencia. Por lo tanto, que yo creo que cuando nos comparamos con países que nosotros tenemos una tendencia bien grande a compararnos con los países de alto desempeño como OCDE. Finlandia, Noruega, yo prefiero compararme con México, que es un país similar a nosotros, de un tamaño infinitamente mayor y que ha logrado superar este tipo de problemas con muy buenas estrategias de las cuales nosotros podríamos aprender mucho. De hecho, yo llevé a cabo, basado en informes que habían preparado desde la propia Secretaría de Educación de México, un análisis de las tendencias que podrían servir como inspiración para mejorar este nivel educativo. Bárbara, también ahí te dejo la palabra porque ahí no solamente nos hemos centrado en estas estrategias para ese ámbito de la educación o esa etapa, sino que además ahí Marcela trajo a colación el tema de la educación técnico-profesional, que recordemos, da la impresión de que en muchos aspectos puede estar también un poco olvidada y que de a poquito sería interesante el poder ir reforzando ese trabajo a la hora además de ir viendo estas estrategias más amplias. Pero no sé cómo lo ves también tú este tema, para ir cerrando además lo que tiene que ver con educación media e ir tocando otros temas después. Sí, 100% de acuerdo. Hoy la educación técnico-profesional está claramente rezagada y por Dios que es importante, sobre todo al considerar el tipo de estudiantes que asiste, por ejemplo, en tercero y cuarto medio a la educación técnico-profesional, que son precisamente los más vulnerables. Y hay una oportunidad tremenda para generar cierta coordinación entre las escuelas y también el mundo privado, esta educación dual que implica que los estudiantes comiencen a poner su aprendizaje en práctica desde antes de egresar de la escuela. Sería muy importante poder darle la importancia que realmente se merece. Pero hablando de la educación media, a mí me gustaría también hablar un poco desde la perspectiva de los estudiantes. Sí. Es muy importante que los estudiantes tengan acceso a información de manera temprana para poder elegir sus futuros. Lo que muestra la evidencia es que la información con la que cuentan los estudiantes respecto a carreras, empleabilidad, también respecto, por ejemplo, a sueldos en el futuro y también ayudas financieras que podrían acceder en la educación superior, es crítico para la toma de decisiones y va a ser crítico también en las trayectorias que ellos sigan después. Por lo tanto, una política orientada a que los estudiantes estén informados de manera temprana es fundamental.
Marcela, no sé si quieres apuntar algo más a ese último punto que planteaba Bárbara, que me parece no menor, tomando en cuenta además en muchas oportunidades donde efectivamente ese nivel de desorientación puede ser fundamental para efectivamente una mala decisión, por ejemplo. Siempre es importante y siempre es posible poder retomar el rumbo. Sin embargo, dadas las condiciones de las que hemos hablado, de repente es complejo. Sí, yo creo que proveer información para que los jóvenes tomen decisiones informadas respecto a su futuro es absolutamente clave. Ujú. Y hay material suficiente y las mediciones de logro también lo aportan en el sentido de que qué cosas, qué competencias deben dominar ellos dentro de los aprendizajes que realizan en el aparato escolar para poder realmente después acceder a oportunidades de empleo. Y, han habido algunas experiencias, algunos observatorios, han habido algunos estudios al respecto, pero no son suficientes para poder hacer una actividad regular, sistemática y que conduzca a estos jóvenes a decidir cuando ya se encuentran en los primeros tramos de este nivel, Sí. qué quieren hacer con su futuro. ¿Mm? Porque muchos de ellos llegan a las universidades sin los conocimientos mínimos para poder seguir Claro. lo que allí se les está proveyendo como formación e información y enseñanza, desarrollo de competencia, digamos. Por lo tanto, las universidades tienen que hacer ese trabajo de reemplazo que el sistema escolar no hizo y tienen que ellos nivelar y proveer este material de base para que puedan seguir adelante. ¿Mm? Bárbara, algo para cerrar también ese tema. Ahí también nos plantea un par de factores recién Marcela en torno a lo que efectivamente se ha estado viviendo y que me da la impresión también recrudeció en la etapa post-pandémica. Totalmente. Y bueno, si nosotros miramos también los resultados del CIMSE 2022, la enseñanza media también sufrió una merma enorme y de hecho tuvieron la caída más grande dentro de lo que se midió en aquella ocasión, que fue en matemáticas segundo medio, con una caída de 12 puntos que fue la más dramática de la evaluación. Hablando de mediciones, lo estuvimos comentando al principio, ambas nos trajeron a colación varios números para ir ejemplificando el efecto que tuvo esta pandemia en resultados educativos. Pero frente a ello también es valedera la pregunta si en este mismo escenario medir calidad con resultados de pruebas estandarizadas es un camino adecuado, la famosa disyuntiva de CIMSE o no CIMSE, que tal vez en estas etapas puede también tener una visión distinta. Marcela, me quedo contigo para que podamos también hablar de aquello. Perfecto, lo más que estás hablando con una fanática del CIMSE porque creo que Sí. él fue el mejor regalo que nos dejaron los años de autoritarismo político en este país. De hecho, el CIMSE nació fue el primero de los sistemas de evaluación de logros de aprendizaje con pruebas estandarizadas que se creó en América Latina. Y quienes llevaron el liderazgo esto en la década del 90 fueron precisamente Chile y México. Uh-huh. Chile es evaluado como uno de los países con mayor experiencia en este campo. Cuenta con uno de los sistemas de evaluación más amplios y mejor administrados de América Latina y así ha sido reconocido internacionalmente, además de haberme demostrado el mayor compromiso de largo plazo con las evaluaciones de logros del año 1980 a la fecha. El CIMSE, y sobre esto hay evidencia suficiente, ha servido como una poderosa herramienta para la implementación de reformas que promueven la descentralización, la responsabilidad por los resultados, el aumento y el incremento de la matrícula, la mejora de los aprendizajes. Y fue lo que permitió participar en las pruebas internacionales como las de PISA, por ejemplo, las de TIMSS, para establecer puntos de referencia con otros países. En mi opinión, sería un craso error y una mala decisión de política dejar de utilizar estas mediciones y
y además yo pondría el énfasis, ¿Ya? más que en eso, en promover su uso y aplicación, porque en eso sí tenemos deficiencias graves. Yo creo que no se aprovechan bien los resultados que nos arrojan estas evaluaciones estandarizadas, te fijas, para realizar investigaciones más sofisticadas que nos permitan comprender mejor las causas del bajo rendimiento del sistema educativo y sobre todo que nos permitan focalizar las políticas y tomar decisiones informadas a nivel de gobernanza del sistema educativo en general. Este tipo de evaluaciones con pruebas estandarizadas en realidad no fueron pensadas para ser trabajadas a nivel de escuelas, Mm. fueron pensadas para mejorar las decisiones de política, fueron mejoradas para las autoridades de gobierno y permitieron durante muchos años focalizar las políticas que se llevaron a cabo en la década de los 90. El mejor ejemplo de eso es el programa de las 900 escuelas, un programa que se construyó enteramente sobre los datos del CIMSE en los años 95 en adelante, que se realizó con recursos de la cooperación internacional y recursos públicos, y que permitió decir con mucha evidencia que en esto de mejorar la calidad de las escuelas, la calidad del desempeño docente, la calidad de la educación en general, no hay ni recetas mágicas ni misterios. Es cosa de realizar intervenciones sistemáticas focalizadas en los sectores de Sí. más vulnerables, los más desaventajados y las escuelas de menor desarrollo relativo. Ujú. Por lo tanto, yo creo que esta ha sido una gran contribución. A mediados de los 80 se perfeccionó el sistema CIMSE y hoy día es un sistema que compite con muchos a nivel global, no solamente en la región. Sí, Marcela, quiero también escuchar a Bárbara cuál es la visión que tiene respecto también a estos instrumentos estandarizados para poder realizar estas mediciones y particularmente en el momento que estamos viviendo actualmente. Bárbara, comparte las posiciones que ha marcado Marcela, ¿cómo ves también el tema del futuro de estas pruebas? Mira, la comparto 100%, todo lo que dice Marcela. La verdad me parece que las evaluaciones estandarizadas, tal como el CIMSE, son un termómetro de la calidad de los sistemas educativos. Y con un ejemplo súper claro, nosotros en Chile hoy no podríamos cuantificar el impacto de la pandemia sin una herramienta como el CIMSE. Por lo tanto, es fundamental para momentos como este, para las decisiones de política pública y también para poder monitorear el progreso que nosotros tengamos en nuestro país a raíz de las medidas que se tomen para remediar el impacto de la pandemia. Nosotros cuando vemos las recomendaciones internacionales, la verdad es que es difícil encontrar algo que no vaya en la línea de potenciar las evaluaciones estandarizadas, de seguir aplicando evaluaciones de este estilo, porque precisamente entregan información y permiten comparar, que es algo muy importante en la educación. Por supuesto, los resultados se tienen que leer en su contexto y eso es súper importante, pero eliminar la herramienta sería básicamente eliminar el termómetro. Acá en la universidad yo tuve la oportunidad de conversar con el exdirector de educación del Banco Mundial y yo le comenté sobre este movimiento como de alto al CIMSE que existe en nuestro país y la verdad es que él no lo podía creer, me decía, eso va en contra de todas las recomendaciones internacionales. No podía entender que en nuestro país pretendiéramos eliminar algo tan valioso como es el CIMSE. Para ya casi ir cerrando, ya nos están quedando pocos minutos y centrándonos también en la figura del CIMSE, Marcela, importante hablar de las formas en que vamos estableciendo también o dejando atrás el incentivo a la competencia que muchas veces se ha hablado a la hora de ir reconociendo estos resultados. El año pasado, sin ir más lejos, el Mineduc daba cuenta de tratar de buscar cambios para efectivamente desincentivar la competencia más que eliminar el instrumento. ¿Cómo ves también ese tema? Algo se ha tratado de hacer en el último tiempo para evitar esta competencia que se da a propósito de los desempeños de los colegios. Yo sé que hay una fuerte crítica a esto de rankear los establecimientos y de promover la competencia, pero esto tiene que ver con
con que los gremios magisteriales, sobre todo, no han comprendido el real significado que tienen políticas como, y estrategias como esta, y tienden, digamos, a ser observadores pasivos e incluso tienden a oponerse a estas evaluaciones. Y si se desea que las evaluaciones tengan impacto, es absolutamente necesario incluir a los profesores en estos procesos desde del inicio de la puesta en marcha de los mismos. Eh, que entiendan que las evaluaciones solo miden el rendimiento de los niños, pero que tenemos que entender mejor la magnitud y las causas de la deserción, y en eso ellos pueden hacer un aporte muy grande porque son los que están más cerca de los niños y de su familia. Y, y esto, por supuesto, se lograría con un enfoque sistémico que incluyera otras herramientas de medición, ¿Ya? como los estudios de deserción y de repitencia en todos los niveles de la enseñanza, mediciones de insumos escolares, por ejemplo, estimaciones de los recursos mínimos que cada escuela necesita para, para poder progresar, y hacer un estudio de desempeño de los egresados en el mundo laboral. O sea, el abanico de posibilidades es amplísimo, pero yo creo que no se ha logrado socializar bien sobre todo entre las organizaciones del magisterio, para qué sirven realmente estas y cómo se las puede perfeccionar con su participación, por supuesto. Y esto es particularmente serio a raíz de la pandemia, porque como dijo una profesora una vez, yo le escuché decir en una reunión, lo que venga por delante, todos somos novatos. O sea, el cierre de establecimientos, las modalidades híbridas de enseñanza, la ruptura del binomio profesor-alumno dentro de los centros escolares, realmente nos desorganizó el mundo a los educadores. Y entonces poder entender que hay formas de aproximarse a otras maneras de enseñar y aprender. Hay formas de aproximarse a repensar lo que se enseña, cómo se enseña y cómo se evalúan los aprendizajes. En conjunto y a partir de la evidencia que tenemos, yo creo que es una oportunidad que no debiéramos desperdiciar después de la pandemia. Para mí es una de las tareas prioritarias y más relevantes. En alguna parte yo escuché decir que la pandemia, ahora que se acabaron las restricciones, ya podemos empezar a pensar de otra manera, pero yo veo que primero las restricciones van a seguir todavía por mucho tiempo, porque no ha cambiado el clima escolar, ni ha cambiado la organización escolar, ni han cambiado las formas de enseñar y aprender. Por lo tanto, si no abordamos esos problemas, y tenemos que abordarlos junto con los profesores, realmente yo no veo un futuro muy promisorio para mejorar calidad y equidad de la educación en el futuro. Bárbara, también para ir cerrando ya esta conversación, te dejo la palabra, y hablábamos particularmente de las características de estas mediciones estandarizadas, y en particular en lo que tiene que ver con el poder ir tratando de dejar de lado algunos de los incentivos que había detrás en cuanto a la competencia, que en más de una oportunidad han surgido a la hora de plantear ciertos peros a lo que son particularmente el CIMSE. Claro, mira, me parece que la aparición de rankings asociados a los resultados de la prueba estandarizada son una consecuencia bastante acotada de la implementación de este tipo de evaluaciones, pero que su comprensión de manera correcta se ataca con más información y no con menos. Por ejemplo, la Agencia de Calidad, que es el organismo que implementa el CIMSE en nuestro país, tiene un indicador que se llama categoría de desempeño, que lo que hace es tomar el puntaje CIMSE, pero también muchas variables de contexto de la escuela para poder determinar si el rendimiento de la misma es adecuado o no. Por ejemplo, socializar la categoría de desempeño en lugar del CIMSE sería súper esclarecedor para las comunidades educativas, para la opinión pública, pero sobre todo para las familias. Las familias sí o sí necesitan de información clara para tomar sus decisiones educativas, y además el sistema y los asesores de política pública
necesitan también de la herramienta como el CINCE para poder diseñar las políticas educativas. Por lo tanto, me parece que ese tipo de problemas, que a mí personalmente me parecen acotados y tal vez pequeños al lado de la misión original de las evaluaciones estandarizadas, se atacan con más información, más socialización y no menos. Bueno, no me queda más que agradecerle a Marcela Gajardo, Bárbara Manríquez, que nos acompañaron en este panel de día lunes. Importante cada uno de los conceptos que se pudieron establecer en el marco de estos desafíos que tenemos para la educación en diferentes ámbitos. Importante el alcance que hicimos también en la enseñanza media. Me da la impresión de que podríamos tal vez en futuros programas hincarle un poquito más el diente a aquello, pero no me queda más que agradecerles por este tiempo que han tenido con nosotros en este comienzo de semana. Un abrazo a ambas. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias a ustedes. Gracias, Marcela. Chao, chao. Gracias a ti.